Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, porque hoy tenemos un tema que ha puesto a todos de cabeza. Sí, amigos, estamos hablando de ese rumor que ha estallado como pólvora en redes sociales y medios de entretenimiento, la supuesta relación entre Atay Ulusoy y Serine Isarkaya. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que se dice, las pistas que han desatado esta locura y, por supuesto, lo más importante, las reacciones de los protagonistas. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te encanta el drama y los romances de famosos, quédate hasta el final porque esto se pone intenso. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que le des a ese botón rojo de suscribirte y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo y así estarás siempre al día con las noticias más candentes. Así que, ¿de dónde salió esta bomba? Pues parece que todo comenzó con un par de avistamientos, unas pequeñas migas de pan que los detectives de Internet no tardaron en seguir. Se dice que Atay y Serine han sido vistos juntos en varias ocasiones, y no precisamente en eventos públicos o rodajes. Hablamos de citas privadas, encuentros que han encendido las alarmas de los más curiosos. Algunos testigos afirman haberlos visto cenando juntos, paseando discretamente e incluso saliendo de los mismos lugares. Y claro, cuando dos personas tan queridas y admiradas, que además ya tienen una historia profesional en común, son vistas juntas en circunstancias que sugieren algo más que una amistad, la maquinaria del rumor empieza a funcionar a toda velocidad. Para los que quizás no están tan familiarizados, Atay Ulusoy es un nombre que resuena fuerte en la actuación turca. Conocido por su papel en Medcezir, donde compartió pantalla precisamente con, adivinaron, Serine Isarkaya. Esa química que mostraron en pantalla traspasó la ficción para muchos espectadores, y desde entonces, siempre ha habido una especie de «¿qué hubiera pasado si?» flotando en el aire para sus seguidores. Atay también ha tenido éxitos posteriores en plataformas como Netflix con series como El Protector y Perapalace, consolidando su estatus de ídolo juvenil y actor de gran proyección internacional. Por otro lado, Serine Isarkaya es otra de las actrices más destacadas de su generación. Ha cautivado al público con su talento y belleza en producciones como Medcezir, Lila, y su más reciente éxito Familia, que también ha sido muy aplaudido. Ambas carreras son impresionantes y su talento es innegable, lo que hace que cualquier noticia sobre su vida privada sea de gran interés. Ahora, volviendo al tema principal, los rumores. ¿Qué tan sólidos son? Pues, como suele ocurrir en estos casos, las pruebas concretas son escasas. Son más bien indicios, especulaciones y, por supuesto, la interpretación que cada uno le da a las cosas. Los supuestos avistamientos, como mencioné, son la base de todo. Se habla de un ambiente de discreción, de querer mantener las cosas alejadas del foco público, lo cual, irónicamente, atrae aún más atención. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y montajes. Hay quienes aseguran que es obvio que están juntos, que la conexión es demasiado fuerte para ser una simple amistad. Otros son más cautelosos, diciendo que solo son buenos amigos y que no hay que dejarse llevar por la imaginación. Pero la verdad es que la expectativa es altísima, y la posibilidad de que haya algo más entre ellos emociona a muchos. Y aquí viene la parte crucial, ¿qué dicen ellos? Pues hasta ahora, y esto es lo más interesante y a la vez, lo que alimenta más el misterio, el silencio ha sido su principal respuesta. Ni Atay ni Serine han emitido declaraciones oficiales sobre estos rumores. Ni han confirmado ni han desmentido nada. Y en el mundo del espectáculo, la falta de negación a veces se interpreta como una confirmación velada, ¿no creen? O quizás simplemente están acostumbrados a la vorágine mediática y prefieren no darle cuerda a este tipo de especulaciones. El hecho de que mantengan un perfil bajo respecto a su vida personal es algo que se les ha reconocido y admirado en el pasado, pero en esta ocasión, este silencio ha sido interpretado de 1000 maneras distintas. Algunos argumentan que si no hubiera nada de cierto, ya habrían salido a aclarar las cosas, especialmente considerando la repercusión que ha tenido el rumor. Piensan que están disfrutando de este secretismo o que, quizás, todavía están en una etapa muy inicial y prefieren mantenerlo privado. Por otro lado, hay quienes defienden que su discreción es genuina, que no tienen por qué compartir cada detalle de sus vidas privadas con el público, y que estas especulaciones son invasivas. Y la verdad es que tienen un punto. Ambos son profesionales que prefieren centrarse en su trabajo.
Y exponer su vida personal a este nivel de escrutinio puede ser agotador y perjudicial. Pero, ¿qué opinan los fans? Aquí la cosa se divide. Por un lado, los románticos empedernidos, los que suspiraron con su química en Medcezir, están entusiasmados con la idea de que hayan retomado su relación o que haya surgido algo nuevo. Ven en esto la confirmación de que la magia de la pantalla puede extenderse a la vida real, y están convencidos de que harían una pareja espectacular. Comparten memes, crean fanfics y analizan cada pequeña pista que encuentran en sus redes sociales. Un simple like de Aatai a una publicación de Serinei, o un comentario aparentemente inocuo, puede ser interpretado como una señal de conexión. Es fascinante ver cómo los fans convierten la más mínima interacción en una prueba irrefutable. Por otro lado, están aquellos que son más realistas o que simplemente prefieren no hacerse ilusiones. Entienden que aunque hayan trabajado juntos y tengan una buena relación, eso no significa que deban estar juntos sentimentalmente. Señalan que son profesionales y que a veces las relaciones laborales no trascienden al ámbito personal. También hay quienes critican la excesiva intromisión de la prensa y los fans en la vida privada de los actores, argumentando que merecen tener su espacio y su privacidad. Y es un punto válido. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es a menudo muy fina en el mundo del entretenimiento. Ahora analicemos las posibles razones detrás de este silencio. Primero, como ya se ha dicho, puede ser que simplemente no haya nada que decir. Podrían ser buenos amigos, colegas que se aprecian, y los rumores son simplemente eso, rumores infundados. En este caso, el silencio sería la forma más efectiva de no alimentar una mentira. Segundo, podría ser que sí haya algo, pero que están en una etapa muy incipiente de la relación y prefieren mantenerlo en secreto por un tiempo. Quieren conocerse mejor sin la presión de los medios y el escrutinio público. Es comprensible y algo que mucha gente en relaciones nuevas valora. Tercero, podrían estar esperando el momento oportuno para confirmar algo, quizás cuando se sientan más seguros o cuando haya una noticia más importante que compartir, como un proyecto juntos o una etapa más formal de la relación. Y cuarto, y esto es un poco más especulativo, podría ser una estrategia de marketing, aunque suena un poco cruel pensarlo. A veces el misterio y la especulación pueden generar interés, pero espero sinceramente que no sea el caso. Lo que sí es innegable es el impacto que estos rumores han tenido. Las menciones a Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya se han disparado en redes sociales. Los foros de entretenimiento turcos e internacionales están ardiendo con debates y análisis. Cada foto que suben por separado, cada comentario de amigos en común, es diseccionado buscando alguna pista. Es un fenómeno interesante cómo la vida privada de dos figuras públicas puede generar tanta conversación y debate. Y esto, al final del día, demuestra cuánto impacto y cuánto cariño tienen estos dos artistas en su público. Son figuras que mueven masas y sus vidas, tanto profesionales como personales, son de gran interés. Si tuviera que resumir lo que está pasando, diría que los rumores de un romance entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya han explotado debido a supuestos avistamientos y una química preexistente en pantalla. La falta de comentarios oficiales por parte de ambos ha alimentado aún más la especulación, dividiendo a los fans entre los entusiasmados románticos y los más escépticos o defensores de la privacidad. Lo que es seguro es que este misterio ha capturado la atención de todos y ha generado un sinfín de conversaciones en el mundo del entretenimiento. Así que amigos, hemos llegado al final de este apasionante resumen sobre los rumores que rodean a Aatai y Serinei. Ha sido un viaje por las especulaciones, las esperanzas de los fans y el enigma de su silencio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo entre ellos? ¿O son simplemente buenos amigos y colegas? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si así ha sido, por favor, regálenme un asterisco me gusta que nos motiva enormemente. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Aatai y Serinei, para que todos estemos al tanto de esta interesante noticia. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Dale al botón rojo o actívate la campanita y únete a nuestra comunidad. No te arrepentirás. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.